Hola, ¿qué tal amigos de Acadef? Aquí estamos de nuevo con una clase de Acadef Original, esas clases donde hablamos más en profundidad de los diferentes conceptos y las diferentes ideas de las que también hablamos en nuestro curso de técnico deportivo en fútbol, que ya sabes que estamos ofertando esos niveles 1, 2 y 3, así que si es lo que más te apasiona, el ser entrenador de fútbol, si es tu sueño, si es tu pasión, no dudes en preguntar a nuestra gente, a nuestros compañeros, que seguramente te vaya a interesar esos cursos de nivel 1, 2 y 3 que estamos impartiendo y donde hablamos de ideas como la que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de qué tener en cuenta en las tres fases de ataque para gestionarlas mejor con nuestro equipo y que nuestro equipo ataque lo mejor posible, porque en función de si estamos en una fase o estamos en otra fase, vamos a tener que tener en cuenta para ver los diferentes matices que tenemos que cambiar si estamos en una fase u otra del ataque, para así poder organizar mejor a nuestro equipo tácticamente y poder sacar el máximo partido de esas herramientas tácticas que tenemos y de esos medios tácticos que podemos utilizar con nuestro equipo para que nuestro ataque sea lo mejor posible. Así que vamos allá, vamos a ver esas tres fases en ataque. Como vemos, son esas tres: inicio, creación, finalización. ¿Qué nos va a marcar si estamos en una fase o si estamos en otra fase? ¿Dónde está el balón colocado? Si estamos sacando el balón desde el portero, estaremos en inicio. Si en cambio el balón ya está un poco más adelante, estamos en creación. Y si estamos en esa última zona de la portería rival, estamos hablando de la zona de finalización. En función de dónde esté el balón, hablamos de una u otra fase, y esto va a condicionar la organización de nuestro equipo, porque los espacios son diferentes. Ahora vamos a entrar más en profundidad en cada una de estas fases, qué podemos tener en cuenta, diferentes propuestas que vamos a ver en imágenes de diferentes equipos de la liga profesional y poder analizar ventajas y desventajas de los diferentes comportamientos que se pueden tener en cada una de estas fases. ¿Por qué va a venir muy condicionado esto? Por la respuesta defensiva del rival. Al final, si un rival me presiona alto, va a tener mucha importancia esa fase de inicio, de cómo nosotros superamos esa presión alta. Si el rival me replega, la fase de inicio prácticamente va a ser inexistente y ya vamos a avanzar a esa fase de creación. Y si el rival tiene un bloque muy bajo, o si hemos conseguido superar determinadas líneas del rival, ya nos vamos a encontrar en esa fase de finalización. Por lo que, como ya sabemos, el fútbol es un deporte de colaboración oposición y no podemos hablar sin tener en cuenta al rival. Y es que el rival nos condiciona, y esa forma en cómo nos defienda, cómo nos presiona el rival, a qué altura esté su bloque, va a condicionar esa fase en la que nosotros nos encontremos, y si hablamos más de inicio de juego, de creación de juego o de finalización de juego. Y es que cada una de estas fases va a tener unas particularidades que van a influir en nuestra organización y en nuestra forma de aplicar la táctica. Esos conceptos tácticos que ya conocemos, esos principios ofensivos y defensivos, van a ser diferentes y se van a aplicar de diferente forma si estamos en una fase o si estamos en otra. Así que, sin más dilación, vamos a ver en profundidad cada una de estas fases para poder aplicarlas. Antes de hablar de ellas, creo que es interesante ver aquí una propuesta de espacios de juego, donde podemos hablar y ponerle una nomenclatura concreta a cada uno de estos espacios. ¿Por qué? Porque creo que si hablamos desde aquí y conseguimos un idioma común con nuestro equipo, no tiene por qué ser concretamente esta propuesta que estamos viendo aquí, pero sí crear unos nombres que sea una metodología y una nomenclatura propia nuestra para nuestro equipo, creo que va a facilitarnos la colocación de nuestros jugadores. Si yo a mi jugador le digo, colócate en la base, como vemos ese espacio delante de los delanteros, colócate en la base lateral, delante de sus extremos, colócate en la primera altura interior, colócate en el cuadrado interior. Creo que el hablar de esta forma con nuestro equipo, con estos nombres propios, nos va a dar una fluidez en el equipo y un entendimiento que va a hacer mucho más fácil esa colocación. Es mejor, o para mí es más fácil de entender, una vez ya hemos hablado qué significa cada uno de los términos, el hablar de cuadrado interior que el estar diciéndole a mi jugador, no, métete un poco más a la izquierda, más a la derecha. Si yo sé qué es lo que es el cuadrado interior y yo le digo a mi jugador, ubícate en el cuadrado interior, él ya sabe lo que va a tener que hacer y rápidamente lo va a hacer y no va a tener que estar pensando si más a la izquierda o más a la derecha. Así que yo creo que es una buena propuesta esta de poner diferentes nombres a los espacios del juego, y ya os digo, adaptarlo a lo que más os guste a vosotros. Aquí hemos puesto una en concreto que a mí me parece interesante, pero vosotros podéis poner la que vosotros queráis. Otra cosa de la que podríamos hablar es dividir el campo, el terreno de juego, en diferentes pasillos y en diferentes zonas en cuanto a los ejes. Vemos tres ejemplos de cómo lo divide Guardiola, cómo lo divide Nagelsmann, cómo lo divide Bielsa el campo, y en función de esto también es interesante para tener otra referencia más con mi equipo
para ocupar mejor el terreno de juego. Si yo divido el terreno de juego como Guardiola y le digo a mi pivote, oye, colócate en el eje central, en el pasillo interior central, él va a saber dónde se tiene que ubicar y no va a confundir que si yo le digo de nuevo, oye, colócate un poco más para allá, un poco más para acá. No, si yo le digo pasillo central y sabe cómo dividimos el campo, va a saber exactamente dónde quiero que ese jugador se ubique. Así que es otra herramienta buena el dividir el campo en pasillos y en ejes para que nuestros jugadores se ubiquen mejor y se organicen mejor en el terreno de juego. Si hablamos de la fase de inicio, que es la que vamos a hablar ahora exactamente, tenemos que tener en cuenta, primero, contamos con un jugador más en ataque, que es el portero, y ojo la norma del saque de meta porque nos permite jugar con jugadores dentro del área sin que el rival nos entre. Eso nos va a dar la ventaja de que vamos a tener espacio y tiempo si acercamos los jugadores al portero. En el momento en el que vuela el balón, el tránsito de ese balón es más corto que en épocas anteriores y lo que va a hacer es que mi central cuando reciba tenga más tiempo y espacio de que a lo mejor tenía antes cuando me están presionando alto si tenía que recibir fuera del área. Entonces, punto número 1, contamos con un jugador más que es el portero, tenemos que tenerlo en cuenta porque veo que hay entrenadores que quieren, oye, salimos con salida a la golpeana, es decir, metemos al medio centro entre centrales y lo quieren hacer también en el inicio del juego. En el inicio del juego, depende de lo que queramos, puede tener sentido, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos al portero. A lo mejor con el portero ya nos vale para hacer esa salida de 3 y ese jugador, ese medio centro, lo podemos ubicar en otra zona para tener superioridad en otra zona. Entonces, tener en cuenta que es diferente esta zona de inicio a la zona, por ejemplo, de creación, donde ese movimiento de meter al medio centro entre centrales puede tener más sentido. Obviamente, en función de lo que busquemos, que también podría tener sentido en la zona de iniciación, pero sabiendo que tenemos al portero ahí y lo que estamos generando y dejando de generar. El espacio útil es el más grande posible. ¿Por qué lo digo? Porque alguno me dice, pero si Álvaro, si contamos con la regla del fuera del juego, el espacio útil no es tan diferente a la zona de creación. Ya, pero es que hay que contar el espacio a la espalda, que cuenta, y es un espacio que tenemos que atacar. He visto algún entrenador que dice, no, yo preparo mis tareas en función del espacio útil de juego, contando con la regla del juego, de fuera de juego, y genero espacios reducidos donde los espacios son aplicables. Ya, pero es que aunque hagamos una tarea de espacio más amplio, ya los jugadores contando con la regla del fuera de juego van a reducir ese espacio. Con lo cual, es un espacio que no podemos obviar. Hay un espacio a la espalda, en la zona de inicio, cuando nos están presionando alto, que es muy grande y que se tiene que tener en cuenta. Con lo cual, en esta zona de inicio también vamos a tener en cuenta cómo vamos a poder atacar o cómo vamos a atacar ese espacio a la espalda, que vamos a tener que atacarlo para llegar a la portería rival y que va a condicionar la respuesta defensiva también de nuestro rival. Entonces, es algo que no podemos obviar y es algo que existe y, por lo tanto, es el espacio más grande útil de juego en las 3 fases, ¿vale? En esta fase de inicio es donde más espacio y tiempo vamos a tener, como vemos en ese tercer tip, es donde más espacio y tiempo vamos a tener. ¿Por qué? Porque aunque el rival nos presione alto, al final es el momento en el que mayor tiempo y espacio tenemos si lo gestionamos bien en esta fase. Ahí lo vemos, una línea defensiva muy amplia, como vemos en la imagen, en el partido, y el espacio que tiene el equipo que saca el balón es mayor que en otras fases, como veamos luego en creación. Vamos a ver normalmente líneas más juntas, líneas más compactas, y como la regla del fuera de juego es a partir del medio campo, hace que en esta fase, si gestionamos bien estos momentos y esta organización del juego, vamos a tener mayor tiempo y espacio que otras. Y luego vemos también ese espacio a la espalda que podemos atacar y que tenemos que atacar, ¿no? Y a través de las fijaciones y de los movimientos en profundidad tenemos que saber aprovechar esto y saber que si nos vienen a apretar muy arriba, el tiempo y espacio lo tendremos a la espalda y tendremos que jugar a llegar en vez de jugar a estar. Y tenemos que saber diferenciar esos dos conceptos porque en el fútbol actual cada vez es más habitual ver esas presiones altas, muy agobiantes, muy al hombre, y que tenemos que saber cambiar un poco el paradigma y los medios tácticos que estamos utilizando y jugar más a llegar que a estar. Ahí vemos una propuesta de la Real B de Xabi Alonso, una propuesta interesante. Quería poneros diferentes propuestas en las diferentes fases para que veáis, ¿no? Al final todo tiene ventajas y desventajas, es como la teoría de la manta corta. Si yo me tapo la cabeza, los pies quedan descubiertos. Si ya me tapo los pies, tengo frío en la cabeza o en el cuello, ¿no? Pues es un poco lo mismo en el fútbol. Todo lo que haga va a tener una ventaja y una desventaja. Entonces, en función de quiénes son mis jugadores, voy a intentar hacer un tipo de medio táctico para que esa ventaja o esa desventaja que me da ese posicionamiento sea lo más utilizable, lo más aprovechable por parte de mis jugadores. En este caso, ¿qué provoca Xabi Alonso ante una presión alta con ese posicionamiento, con los laterales pegados al área, que es algo que no es habitual, y muy cerquita a los centrales? Pues provoca un espacio muy grande, por ejemplo,
en los extremos, donde si yo tengo por ejemplo extremos muy habilidosos o que reciben bien el juego directo, pues puede ser una situación bastante interesante para utilizar. Por eso os pongo esta imagen. Si en cambio lo comparamos con la que estamos viendo ahora, vemos un comportamiento un poco más habitual de los laterales, más pegados a la línea de banda, una situación más normal, va a dar seguramente más tiempo y espacio a nuestros centrales en esa zona de inicio para poder sacar el balón. Entonces, si yo tengo un tipo de jugador o tengo otro, podría optar por esa solución que hemos visto antes de la Real B de Xabi Alonso o por esta del Barça, si no me equivoco, que estaba Setién en este momento. Saber qué es lo que genera cada una de nuestras propuestas y no proponer un planteamiento o una disposición táctica por proponerla, sino saber lo que va a generar y en función de mis jugadores voy a optar por una propuesta o por otra en esa fase de inicio, sabiendo que el espacio de la espalda es un espacio que tendremos que explotar cuando nos están presionando alto. Aquí vemos otra propuesta, una propuesta que se está utilizando bastante con la nueva norma del saque de meta, que es poner un jugador al lado del portero. Para mí tiene la desventaja de que el portero en esa situación inicial no lo estás utilizando en gran medida, pero tiene la ventaja de que tenéis un jugador que sale en conducción, algo que con el portero es mucho más complicado de utilizar. Un jugador que sale en conducción y que va a poder generar esas primeras ventajas en conducción, y a partir de ahí, si el rival nos genera un 3 contra 2, por ejemplo, porque con dos puntas ese jugador que saca al lado del portero no nos lo marcan en individual, vamos a poder conducir a traer un punta y liberar espacio y tiempo para un central y que genere sucesivas ventajas. Así que bueno, es otra propuesta interesante, donde para mí tiene esa desventaja de la utilización del portero en un primer momento, porque al recibir dos jugadores tan cercanos, tan juntos, pues un jugador va a poder defender a los dos, pero que tiene otras ventajas como esa salida en conducción de un jugador para generar ventajas a partir de esa conducción y de atraer jugadores. Vamos ahora a hablar de la fase de creación. La fase de creación va a tener otra serie de organización que tenemos que tener en cuenta. Nuestros jugadores disponen de menos tiempo y espacio, pero los jugadores de la base sí que van a tener normalmente tiempo y espacio, lo que seguramente no tendrían en el inicio del juego. ¿Por qué? Porque en el inicio del juego, si estamos en esa fase, es porque normalmente el rival nos está presionando alto y nos quiere quitar el tiempo y espacio a nuestros centrales, porque como nos deje tiempo y espacio a nuestros centrales en esa fase de inicio del juego, seguramente le vamos a buscar la espalda en una situación ventajosa con ellos, con metros a la espalda. Entonces aquí ellos han decidido replegar, o bien porque lo han decidido desde el inicio, o bien porque les hemos superado a algún rival en esa fase de inicio y a partir de ahí se han vuelto a la fase de creación. Entonces nosotros en la base, nuestros jugadores de la base tienen tiempo y espacio, y eso tenemos que aprovecharlo, porque si mi jugador tiene tiempo y espacio podemos seguramente estar en condiciones ventajosas como para encontrar una superioridad a la espalda del rival, ¿vale? Que si estamos presionados va a ser más difícil encontrar esa opción, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, número uno. Número dos, en la zona de creación el espacio útil se hace más pequeño. Entiendo que siempre podemos volver con portero, pero volveríamos a la fase de inicio, con lo cual el espacio útil por ese repliegue del rival es más pequeño y vamos a tener menos tiempo y espacio en ciertas zonas, sobre todo entre líneas. Hay que tener cuidado, como pone ahí, de no montarse. ¿Qué me refiero con esto? Imaginaros un equipo que juega, por ejemplo, 4-3-3, el espacio de útil de juego es menor, lateral sube. Tenemos que tener cuidado de no utilizar el mismo espacio que está teniendo nuestro extremo con la subida del lateral. No montarse sería eso, ¿vale? Que haya dos jugadores tan cercanos que ellos con un jugador sean capaces de defenderme a dos. Entonces tenemos que tener cuidado de no montarnos, aunque como veíamos ahí siempre podemos reiniciar con portero y tener más espacio útil de juego, pero saber que eso va a retardar nuestro ataque y va a facilitar la organización del rival. Y el tercer punto, el tercer tip que podríamos hablar en la creación es que tendremos algo de espacio a la espalda, pero menos que en la fase de inicio, y que el espacio entre líneas se va a ver bastante reducido y va a ser menor, y encontrar a esos jugadores por dentro pues también va a ser algo más complicado que en la fase de inicio, donde el espacio se veía bastante ampliado. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen de la Real B de Xabi Alonso con una propuesta, laterales bastante cerrados, bastante cerquita de los centrales, algo que se está utilizando mucho, ya lo ha utilizado mucho Luis Enrique en la Eurocopa, y es que si las distancias de relación entre mis jugadores de inicio son menores, el momento en el que el balón recorre esa trayectoria entre los diferentes pases es menor y les va a dar menos tiempo al rival a llegar a esa presión, con lo cual va a dificultar esa primera presión, y lo que va a hacer es un aclarado a esa zona de nuestros extremos, que van a poder tener más tiempo y espacio para hacer o bien una dualidad con una situación de paralela 2 contra 1 pared, o incluso para jugarse un 1 contra 1.
Ahí vemos cómo se ve muy claro desde esa cámara de arriba, cómo en esta zona tenemos menos tiempo y espacio entre líneas, en este caso ante un equipo que tira la línea bastante alta y nos está dejando espacio a la espalda, pero vamos a tener menos tiempo y espacio entre líneas y ahí lo tenemos que tener en cuenta y con donde ya normalmente no contamos con el portero, con lo cual medios tácticos como por ejemplo el que hablábamos antes de esa salida a la golpeana va a poder tener más sentido que en la fase del inicio del juego. Vamos ahora a hablar de la fase de finalización y qué debemos tener en cuenta en ella para tener éxito. Nuestros jugadores van a tener poco tiempo y espacio, tenemos que decidir más rápido, porque al final cuanto más nos acercamos a la portería contraria, menos espacio vamos a tener, con lo cual tenemos que decidir más rápido y tenemos que ser más precisos. Por eso la gente de ataque normalmente es la que es más habilidosa, más precisa en espacios más reducidos. Lo que hablábamos antes de no montarse requiere todavía de mayor importancia en esta fase, porque al ser el espacio útil de juego más pequeño, más complicaciones a la hora de montarse o no montarse y tenemos que repartirnos mejor el espacio, hay que tener cuidado con eso y podríamos hablar del mismo ejemplo de lateral y extremo. No depender exclusivamente de la calidad del jugador en este punto, hay muchos entrenadores que dicen no, es que ese último tercio del campo ya es cosa del jugador, yo le llevo el balón ahí y él me tiene que resolver y tiene que regatear y puede ser que tenga más peso del jugador y de esa creatividad del jugador ese último tercio, pero mi recomendación es que no dependamos exclusivamente de eso, porque si no al final o tenemos jugadores muy habilidosos y muy buenos o nos va a faltar algo, y yo creo que podemos aportar como entrenadores más al equipo en esta última fase que no solo depender de ese jugador habilidoso que tenemos y de ese jugador determinante y ya dejarle el peso de esa fase a él. Tenemos que también crear patrones y crear movimientos que nos generen ventajas en base a nuestras capacidades. Si yo tengo por ejemplo un jugador como Marcos Llorente que hace muy bien ese movimiento de paralela rompiendo al espacio en derecha, tengo que generar patrones donde mi equipo sepa que cuando llegamos en esa zona de finalización a nuestro lateral derecho, ese jugador va a hacer ese movimiento, con lo cual vamos a poder utilizarle en profundidad y a partir de ahí qué zonas de área vamos a atacar a partir de ese movimiento. Tenemos que tenerlo trabajado para que sea algo bastante automatizado y que mi equipo sepa que cuando el balón va allí, esa es una de las opciones que tenemos. Y que además, si siguen a Marcos Llorente de determinada forma, ¿quién va a ocupar ese hueco que deja Marcos Llorente? En definitiva, las diferentes opciones que van a salir de esa situación. No directamente decir, vale, tengo a Marcos Llorente, ya está, sé que alguna vez va a llegar a línea de fondo y depender exclusivamente de eso y dejarle esa libertad al jugador, porque a lo mejor hace un desmarque que ocupa a otro compañero porque eso no está trabajado y les dejo tanta libertad en el último tercio que se pisan zonas y eso no sale, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como entrenadores podemos darle más y podemos darles más herramientas e incluso hacerles conscientes a través del vídeo y a través del entrenamiento lo que generan sus conductas en ese último tercio, ¿no? Que, por ejemplo, yo le puedo decir a mi delantero, no, tú ataca primer palo, ya, pero si la defensa está muy hundida, a lo mejor en vez de atacar el primer palo, me tengo que quedar parado y voy a estar en mejores condiciones espaciotemporales para rematar, que si soy delantero, si hago un movimiento de mentira a verdad, vengo y me voy, genero espacio a la espalda que yo quiero atacar. Bueno, al final que sepan lo que generan sus conductas en el rival y en el juego, para que ellos también sean algo más autónomos, pero desde una formación que les hemos dado, porque muchas veces el jugador no llega a todo y no se da cuenta de todo, y creo que como entrenadores podemos darle muchas herramientas a los jugadores para que decidan mejor en este tipo de situaciones. Aparte de automatizar situaciones, que entiendan el juego, que entiendan lo que provocan sus conductas y que a partir de ahí ellos también pues, puedan ser algo más autónomos y tomar esas decisiones. Es una zona donde casi no hay espacio a la espalda, y el espacio entre líneas es casi inexistente. Entonces, bueno, sabiendo eso, tenemos que jugar con los diferentes medios tácticos, utilizar esas dualidades. Yo creo que en banda van a ser muy importantes, porque normalmente un equipo en zona de finalización en fase defensiva, el espacio por dentro me lo va a prohibir o me va a dejar que sea muy muy pequeño, y si entramos por fuera seguramente sea más fácil para luego poder atacar el área con un centro lateral, con un pase atrás, etcétera, ¿no? Incluso con llegadas de segunda línea. Así que a partir de ahí, sabiendo esto, tenemos que buscarnos las ideas para poder atacar estos bloques bajos o bloques muy bajos. Ahí vemos una situación donde se ve a un equipo muy en bloque bajo, donde seguramente lo que tengamos que aprovechar, como decíamos antes, son esos espacios por fuera.
aunque es verdad que si solo atacamos por fuera va a ser difícil porque el rival se va a ir allí. Yo siempre digo una frase que es: si me quiero imponer por fuera, antes me tengo que imponer por dentro, y si me quiero imponer por dentro, antes me tengo que imponer por fuera. Así que, teniendo esto en cuenta, tener diferentes opciones para poder atacar tanto por fuera como por dentro. Ahí vemos otra situación del Manchester City de Guardiola, cómo él utiliza esas paralelas continuamente para atacar esas zonas que él llama indefendibles, esas zonas de la esquina o del cajón, como quiera cada uno llamarlo, y tiene unos mecanismos muy claros en esa zona de finalización. Si os ponéis a ver goles del Manchester City durante todo el año, tienen patrones muy repetidos, muchos de ellos, que luego obviamente son muy buenos y Guardiola no le va a decir cuando llegue en paralela pola de primeras o haz esto o haz lo otro, y va a tener esa libertad el jugador de poner el centro o pararla y regatearse a un jugador. Ahí tienen esa libertad y son muy buenos, ¿no? Pero tiene unos patrones muy establecidos de zonas de inicio, de movimientos que tienen que hacer, de cuál es el perfil en ese movimiento, cuál es el otro, si el pase tiene que ir más adelantado o menos. Al final hay mucho trabajo del entrenador que podemos aplicar en esta fase. Ahí vemos otra imagen, en este caso del Sheffield United, un equipo que vemos la diferencia de antes, ¿no? Una dualidad con una paralela por dentro, 2 contra 1 por dentro, una dualidad de un 2 contra 1 por fuera, y esta imagen es de un gol que acaba en un centro lateral y con gol. Al final tengo unos quienes diferentes a los del Manchester City, tengo jugadores que por arriba tienen muy buen juego aéreo y tengo jugadores que centran bien, pues utilizo dualidades en banda para atacar el área de diferente forma. Al City, que lo hace más con centro raso y llegada a línea de fondo. Al Sheffield no hace falta en este caso porque tiene rematadores buenos de cabeza y pueden centrar desde más abajo, pero de nuevo con una disposición táctica y un medio táctica de ese 2 contra 1 que le facilita a su equipo el poner un centro con mayor tiempo de espacio y con mayor facilidad. Pues hemos hablado de esas 3 fases de ataque, espero que os haya gustado. Si queréis ver más de este tipo de vídeos, ponedlo en los comentarios y le echaremos un ojo a esos comentarios que estáis poniendo. En breve seguiremos subiendo vídeos de este tipo, siempre atendiendo a esos comentarios que estáis poniendo en redes sociales, que estamos mirando muy atentamente. Hemos visto también que queréis algún análisis de algún equipo, como por ejemplo el Chelsea de Tuchel. Estamos en ello, así que os leemos muy atentamente aquí abajo y espero que os haya gustado este vídeo. Seguimos con más vídeos de Acadef Original. Adiós.